Estamos en el Salón de la Jura de la Independencia con Lucía Piossec Previs, profesora de Filosofía, profesora emérita de la Universidad, fundadora del Instituto de Historia y Pensamiento Argentino, fundadora del actual Coro Universitario, ganadora en 2014 del Premio Conex de las Letras. Lucía, muchas gracias por compartir estas No, gracias a usted por la deferencia de invitarme. Su madre, Amalia Previs, ha participado como una de las pocas mujeres que ha participado en el centenario, en la generación del centenario. ¿Qué recuerdos le han quedado de eso? Bueno, ella y Lola Mora, diría yo, ¿no? Las dos mujeres que en su momento, en los años 15, 16, fueron más relevantes en Tucumán. Sí, mi madre se acordaba permanentemente de ese grupo, un grupo excepcional que hubo. Un grupo en donde estaba el gobernador Ernesto Padilla, estaba Juan Heller, estaba Juan Terán, aunque decían Juan Terán simplemente, no Juan Veterán como después, y que el Ruyés, más joven, y estaba ese famoso y tan influyente poeta boliviano, el nombre no lo recuerdo por el momento. ¿Jaime Freire? Sí. Y bueno, se acordaba mucho mi madre de ese grupo y el esfuerzo que hacía ese grupo por levantar Tucumán, por darle una fisonomía propia a Tucumán. Además, algo que en realidad se ve con más claridad con el paso del tiempo, cómo se preocuparon sin ser cerrados a lo universal, porque más bien eran todos, tenían un cariz humanístico abierto, pero se preocuparon mucho por recuperar una tradición. Fíjese que en la época que empezó a actuar ese grupo, estaba muy fuerte la influencia de los ingenieros, el positivismo, que decía, pero justamente por suerte no tenemos ningún pasado que nos esté pesando, solamente tenemos que ver el futuro. Y en medio de esa negación positivista de la tradición, este grupo, en una forma sana, nada dogmática, nada ideológica, recuperó la tradición. Y al mismo tiempo han ido forjando un proyecto que ha construido de algún modo la identidad tucumana. Y claro, efectivamente, y de ese grupo es que surgió la Universidad de Tucumán. Usted se ha formado en la época de oro de la universidad y se ha especializado en el estudio del pensamiento. Sí. ¿Hay un pensamiento argentino? Mire, me toca un tema que me interesa muchísimo, Roberto. Porque yo me formé en la facultad, como usted dice, en una época de oro, pero una época en que se miraba mucho afuera. Teníamos una muy buena formación
de pensadores griegos, latinos, alemanes, franceses, italianos de la época. Los de lengua inglesa vinieron un poco después. Pero llegó un momento en que yo me di cuenta que era necesario mirar un poquito hacia adentro. Y sobre todo me ocurrió, fíjese qué curioso, a la vuelta de una beca en Alemania, que podría haber venido yo mucho más europeizante, más germanizante. Y no, al contrario, me veía el contraste entre el esmero, realmente el esmero sorprendente que tienen los europeos por mostrar su tradición intelectual. Y en nosotros, en ese momento, era algo inexistente. Entonces, es que empecé a... organicé la cátedra, el curso, mejor dicho, el curso optativo de filosofía en la Argentina. Y ahí me propuse lo siguiente. Es cierto que en la Argentina no existía, por lo menos en la primera mitad, no, la primera mitad de los años, de las décadas del 50, cuando a mí se me ocurrió, no, del 60, cuando se me ocurrió la inauguración de la Cátedra de Filosofía en la Argentina, no había, como le digo, no había un interés por el pensamiento, si había algún pensamiento filosófico en la Argentina. Ahora, yo hice esta diferencia, y en cierto modo una diferencia influida por el filósofo Jaspers. Y Jaspers tiene un libro muy voluminoso que se llama Los grandes filósofos, y distingue los filósofos así académicamente correctos, como un Hegel, un Kant, un Scheler, un Aristóteles, de lo que podría llamarse pensamiento filosófico. Y en ese grupo de pensamiento filosófico coloca a nada menos que a Sócrates, Buda, Confucio y Jesús, que no escribieron nada. Así que desde el punto de vista académico, de una filosofía académica, están afuera. Pero Jaspers dice, ¿cómo no se va a tomar en cuenta este pensamiento que ha influido tantísimo en la humanidad posterior? Y un tercer grupo, porque era el de los grandes fundadores, el de los filósofos típicamente académicos, y el del pensamiento filosófico expresado en la novela, en la poesía, en la literatura, en el ensayo, en los discursos políticos. Bueno, a mí me sirvió sobre todo, me inspiré en el tercer tipo. Entonces, no me interesó que en la generación del 37, por ejemplo, 1837, hubiera un pensador académicamente filosófico para interesarme. Empecé a buscar una sustancia de, no filosofía, como digo propiamente dicha, sino pensamiento filosófico en un Echeverría, un Gutiérrez, un Sastre y sobre todo en Alberdi. Alberdi es riquísimo, es riquísimo. Y yo creo que he escrito uno de los trabajos así de historia del pensamiento que más me gustan, míos, sobre precisamente Alberdi, filósofo. Y bueno, ¿qué me quería preguntar? No, una idea de la filosofía más afincada en lo práctico. Más asentada en lo práctico y más enraizada en la vida misma, sí. No es que desprecie la filosofía académica de ninguna manera. Al contrario, yo pienso que un ojo educado académicamente es el que está capacitado para buscar el pensamiento filosófico en un poeta, en un escritor, en un discurso político, etc. Bueno, y no solamente me detuve en la generación del 37, sino algo de la generación del 80, la generación del centenario, por ejemplo, un Rojas,
en su famosa restauración nacionalista. Posteriormente Humayea, la historia de la pasión argentina. Y bueno, así sucesivamente, entre nosotros, la filosofía implícita en el pensamiento de Juan Beterán. Sobre todo, me ocupé de la idea de la historia, el pensamiento acerca de la historia en Juan Beterán. Y también en pensadores, en este caso un pensador tucumano como Masú. Eso me permitió, esa distinción entre lo académico y pensamiento filosófico, me permitió una apertura que me mostró con claridad que hay un pensamiento filosófico argentino. ¿Cuáles son las utopías argentinas y qué funciones cumplen? ¿Qué? Las utopías argentinas. Las utopías. Las utopías. Bueno, yo me ocupé en una publicación mía llamada Argentina, Identidad y Utopía, de la utopía de que la Argentina por fin encuentre su identidad. Y esa la arrastré también en distintos autores. Y yo creo que hay muchas otras utopías, pero esa es la que me interesó a mí. ¿Hasta qué punto sabemos quiénes somos? Porque prácticamente en todo el pensamiento filosófico que yo vi, surge en un momento la pregunta por el ¿qué somos? Cosa que no se preguntan generalmente un francés, un alemán, inclusive un norteamericano. En cambio, en el argentino está patente. ¿Qué somos? Y ahora, en este bicentenario, ¿podemos tener respuestas a esa pregunta, ¿qué somos? Bueno, fíjese que este es un momento muy especial para ponerse a pensar en eso. Porque no solamente está conmovido el país desde el punto de vista político, institucional, económico, etcétera, sino que nos viene el festejo del Bicentenario. Y para una especie de encuesta que me pidieron en la Gaceta, me preguntaban qué puede dejar mi generación a las generaciones siguientes. Y yo pienso que no somos nosotros, los de esta generación, los que debemos de ser, que dejamos y los juzgarán las siguientes, qué les hemos podido dejar. Pero lo que yo desearía de todo corazón, pero realmente de todo corazón, sería que fuéramos realmente una nación. Una vez también me pregunté, o me plantearon esta pregunta en una mesa panel, ¿somos realmente una nación? Y pensé que desde el punto de vista objetivo somos un conjunto de gentes regidos por un gobierno, que habitamos un territorio delimitado, un territorio determinado, que hablamos un mismo idioma, que tenemos un mismo origen, aunque con la advertencia de que la Argentina es un país fundamentalmente, la Argentina moderna, un país inmigratorio, de origen inmigratorio. Pero también me pregunté, ¿bastan estos elementos objetivos para decir somos realmente una nación? Yo creo que no. Que hace falta recrear, fortalecer, generalizar un elemento de afectividad. Un elemento de afectividad. Por ejemplo, me refiero a un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de arraigo en la tierra que habitamos y en nuestra cultura. Y si me permite un recuerdo que lo tengo presente muchas veces y que a veces lo he comentado. Yo era muy chica. No recuerdo vagamente qué edad podría tener, no sé, pero era muy, muy chica, analfabeta total todavía. Y le pregunté a mi madre
si éramos un país importante. Y ella me contestó, no tan importante como otros, pero es un país digno, un país respetado en el mundo, así que puedes estar muy orgullosa de pertenecer a Argentina. Bueno, ese sentimiento de pertenencia me acompañó durante mucho tiempo y mucha gente de mi generación lo compartía. Pero creo que estos últimos decenios, los últimos decenios de la Argentina, han tenido sucesos que han parecido atentar directamente contra ese sentimiento de pertenencia. Gente que se quería ir, gente que no apreciaba lo que tenía, que había perdido completamente esperanzas. Bueno, yo creo que para ser realmente una nación, esa nación a que se refieren en el Acta de la Independencia, ser una nación libre e independiente, hace falta ese ingrediente también. Ese ingrediente de afectividad, ese sentimiento de arraigo, de orgullo no ideológico. Lucía, muchas gracias por compartir sus reflexiones en este ciclo del Bicentenario. Bueno, gracias a usted, Roberto.